El director presentó al nuevo pasante, Meng-Hu, al equipo y prometió darles pronto a todos una recompensa por su buen trabajo. Meng-Shu escribió con alegría el mejor código para su empresa, sintiéndose finalmente como un miembro de pleno derecho de la sociedad después de la universidad. Estaba seguro de que el fruto de su trabajo lo haría rico. Pero una semana después, ya estaba sentado en una oficina oscura hasta tarde, convirtiéndose en un plancton de oficina. El error volvió a la pantalla, y el esfuerzo pareció inútil, acercando la pobreza. Empezó a temblar de rabia, queriendo acabar con este mundo. Se reclinó en su silla. Meng-Shu estaba cansado de pensar y decidió irse a la cama a trabajar nuevamente al día siguiente, dándose cuenta de que había nacido en un mal lugar y quería despertarse para ver llegar a los extraterrestres. En ese momento, se emitió un sonido que notificó el lanzamiento del sistema de vida ideal. Reaccionó al sonido y abrió los ojos para mirar. Una tabla del sistema apareció frente a él, mostrando sus estadísticas, lo que le permitiría vivir un número infinito de vidas perfectas. Sonrió, pensando en el jefe y las horas extras, diciéndoles que se fueran a la mierda. Meng-Shu se puso de pie ferozmente, burlándose de la realidad en voz alta mientras saboreaba la libertad. En ese momento, una gran explosión ocurrió afuera de la ventana. Fue una explosión de un gasoducto. Debajo de la ventana, había montones de cadáveres ardiendo en las llamas. En ese momento, los no muertos se levantaron, queriendo tentar la carne de otra persona. Meng-Shu observó con horror. De repente, cerró la cortina. Estaba muy nervioso, tratando de averiguar si el sistema realmente quería darle una vida mejor. El sistema confirmó que le estaba dando una vida perfecta, pero Meng-Shu le recordó el repentino apocalipsis fuera de la ventana. En ese momento, el edificio empezó a derrumbarse. Era el zombie de una chica que él conocía. Recordó que era la sobrina del jefe Lee de una empresa cercana. Después de todo, una vez viajaron en el mismo ascensor, y ahora ella estaba irrumpiendo en el edificio con los ojos rojos, queriendo comérselo. El sistema le dio la tarea de hablar con ella para un encuentro romántico perfecto, por lo que le dará un punto de estadística y una pareja. Empezó a buscar por toda la habitación algo útil, pero nada iba a ayudarlo, y tampoco quedarse de brazos cruzados, por lo que quería superarlo de inmediato. Probó la manija de la puerta y accidentalmente empujó a la chica zombie. Debido a esto, ella cayó al suelo. Meng-Shu inmediatamente hizo una reverencia ante ella, se presentó y le pidió permiso para conocerla. Como ella no podía responder, decidió tomar su silencio como aceptación. Inmediatamente corrió de nuevo a la habitación. La niña se sentó en el suelo incrédula. Entonces ella gritó furiosamente. Zombie empezó a golpearse la cabeza contra la puerta. Sus golpes poco a poco comenzaron a romper el cristal. Meng-Shu supuso que esto podría considerarse una introducción. El sistema consideró la tarea completada, pero le dio una pésima calificación por su mala educación. Meng-Shu tampoco estaba contenta con su opinión. Por esto, le dieron un punto de estadística y un poco del afecto de la chica Chi-Wei. Meng-Shu pensó que los zombies no podían sentir afecto, pero asumió que un fuerte apego la evitaría atacar. El sistema explicó que debido a un fuerte apego, los zombies querrán estar más cerca, y, por suficientes puntos de estadísticas, puedes obligar a los zombies a obedecer. Meng-Hu estaba interesado en la última parte de la oración, y se dio cuenta de que podría tener una novia zombie. Suspiró, sin entender por qué no elaboraban una guía para principiantes. Meng-Chao se quitó lentamente las gafas, con la intención de investigar por su cuenta. Ordenó al sistema añadir un punto a su fuerza. El sistema había ejecutado la orden, y su fuerza actual era de 11 puntos. Luego apretó el puño, con la intención de lidiar con el apocalipsis. En el apocalipsis, el espíritu, el físico, la fuerza y la agilidad eran extremadamente importantes. Pero en ese momento, la fuerza de Meng-Shu era más importante. Dejó la botella sobre la mesa. Aunque se sentía indescriptiblemente poderoso después de influir en la fuerza, no había comida alguna en la oficina, por lo que necesitaba ayuda externa. El sistema le asignó la tarea de registrarse en el trabajo y le dio un tiempo de 17 minutos. Como recompensa, recibió 5 puntos y oportunidades adicionales. El temporizador estaba justo afuera de la puerta, pero para hacer eso, tendría que evitar de alguna manera a Chi-Wei. Meng-Shu estaba aterrorizado de ella. Además, se le dio la oportunidad de corregir la evaluación de la tarea anterior sobre coquetear con Chi-Wei. Sabía que podía hacer ambas cosas al mismo tiempo, y comenzó a utilizar todas las herramientas a su alcance para prepararse para el encuentro con los muertos infecciosos. Estaba envuelto en papel y cinta adhesiva,
sosteniendo una lanza improvisada. En ese momento decidió salir, pero no había solo un Qi-Wei, sino toda una multitud. Él corrió hacia ella y le declaró su amor. Meng Xiao saltó hacia ella, la invitó a salir y le ofreció pagar la hipoteca juntas. Pero después de sus palabras, Qi-Wei simplemente se dio la vuelta. El sistema informó que era patético y Qi-Wei tenía una opinión negativa, por lo que se eliminaron 10 puntos de conexión. Qi-Wei se giró agresivamente. Meng Xiao estaba sudando de miedo. En ese momento, había 2 hombres sentados afuera de la puerta. Escucharon la voz de Meng Shu mientras confesaba. El gerente se sorprendió al descubrir que había ido a coquetear con un zombie, aunque sospechaba que este era extraño, pero se preguntó por qué Qi-Wei no lo había mordido. El gerente decidió llamar a Meng Shu y pedirle que elaborara un plan secreto para salir de allí con vida. Abrió la puerta de la habitación correcta y me captaron en cámara mientras me registraba para mi turno. De repente, escuchó sonidos provenientes de una oficina cercana, asumiendo que eran empleados zombies. El sistema informó que la tarea se había completado, dándole una calificación promedio. Como recompensa, recibió la atención del jefe y 2 puntos. No sabía quién necesitaría la atención del jefe en tal situación. Abrió frente a él una tienda de vasos, donde vendían dinero, bebidas energéticas y galletas para saciarse. Le molestaba que allí se vendiera dinero que nadie quería. Qi-Wei, quien no lo había atacado, caminaba detrás de él, pero había muchos muertos en el edificio además de ella. Entonces decidió regresar a la oficina para reflexionar sobre el plan. En ese momento se escuchó una voz desde atrás. Un gerente apareció por detrás, asomándose, y Menku se sorprendió por su lástima. Recordó cómo le ordenó trabajar horas extras, pero corría hacia ellos de todos modos, sabiendo que era mejor mantener a la mayor cantidad de gente posible conmigo durante el apocalipsis. Mientras corría hacia la puerta, el director sonrió con picardía. Se lo estampé en la cara. Lo usó como una distracción para Qi-Wei y prometió darle un ascenso. En ese momento, Qi-Wei se giró hacia él. Meng Shu sonrió con sus bromas. El sistema lo felicitó por su pronto ascenso y le ordenó no contradecir a su jefe, agradeciéndole sinceramente por esta oportunidad. Meng Shu comenzó a dirigirse al gerente en voz alta, diciéndole que volviera al trabajo. Ambos se sorprendieron de que empezara a llamar la atención. Meng Shu comenzó a golpear la puerta. El gerente sostuvo la puerta y les ordenó que llevaran muebles para bloquearla para que Meng Xiao no pudiera llegar hasta ellos y distraer a los zombies para su escape. El hombre llevó los muebles durante mucho tiempo. Gracias a esto, Meng Shu todavía pudo derribar las puertas. Saludó a los hombres en el suelo, pero en ese momento huyó rápidamente, con la intención de ponerse a trabajar. Ninguno de los dos podía entender lo que estaba pasando, pero cuando Meng Shu huyó, Qi-Wei apareció en el pasillo. Inmediatamente percibió el olor de la carne. Ella pasó corriendo junto a Meng Shu y entró directamente a su habitación. Qi-Wei saltó hacia sus víctimas a una velocidad increíble. Meng Shu estaba cerrando la puerta de la oficina mientras sus superiores gritaban, y en ese momento su sangre salpicó su puerta de cristal. El sistema lo elogió por su valentía al rechazar a sus superiores y le otorgó una calificación de perfecto. Como recompensa, recibió una carta de recomendación y 5 años de experiencia laboral. Aunque se había comportado con sensatez, entre sus colegas arruinó su reputación, perdiendo el favor del jefe por 100 puntos y el de sus compañeros por 50. Además, descubrió un logro oculto que otorgaba una recompensa de $5.000. La siguiente tarea que le ofrecieron fue invitar a sus compañeros y a su jefe a una barbacoa para mejorar las relaciones. Recibió el dinero, feliz de poder ganarse la vida fácilmente, pero de repente recibió una carta. Inmediatamente hizo clic en el icono de la aplicación. Contenía la carta de recomendación que le daría la oportunidad de conseguir un nuevo trabajo. Se regocijó ante la idea de que le ofrecieran un trabajo como guerrero, mago o arquero, y habría sido la solución perfecta en ese momento. Así que aceptó de inmediato. Le dieron un trabajo como distribuidor de folletos, considerando esto como el primer paso hacia su riqueza. Se quedó congelado en el lugar por el shock. En ese momento, continuaban ocurriendo explosiones y caos en la calle. Se sentó en una silla, sorprendido por el fracaso, sin saber qué tipo de volantes iba a repartir. El sistema informó que hay una misión exclusiva para elegir. Le ofrecieron folletos de un club deportivo, un bufete de abogados o sobre cómo fundar una casa. Se otorga una recompensa diferente por cada elección. No entendía por qué le ofrecían dinero inútil como recompensa. Tras evaluar con sensatez todas las opciones, el gimnasio resultó ser la más rentable. Lamentablemente, el sistema informó que eligió un trabajo menos duradero
y con peor remuneración. Ni siquiera comprendió el significado de la experiencia. Ahora era pasante en una distribuidora de folletos. Meng Xiaoze levantó de su silla, dándose cuenta de que todavía necesitaba comenzar con el primer paso. Esperaba poder, al menos, sobrevivir al apocalipsis gracias al sistema de puntos de estadísticas. Meng Shu recogió los volantes. El sistema le dio instrucciones claras para distribuirlos. Se requería experiencia extra para demostrar sinceridad. Hizo las maletas y se puso a trabajar. Cuando salió al pasillo, Qi-Wei todavía estaba caminando. Intentó acercarse a ella para darle un folleto. Meng Shu incluso tocó la puerta para llamar su atención, pero esto lo hundió solo para obtener una negativa en sus ojos. Le entristeció que lo juzgaran por un acto sin conocer en absoluto la verdad del mismo. Así que continuó adelante y una vez más alcanzó a Qi-Wei. En ese momento, alguien en la calle gritaba pidiendo ayuda, y en el suelo yacían sus superiores muertos. Recibió inmediatamente una valoración negativa por parte de ellos, a pesar de que trabajaba para ellos sin remuneración. Luego se acercó a ellos con folletos y comenzó a repartirlas, ofreciéndoles ir a nadar y hacer ejercicio. Los panfletos cayeron secamente sobre el cadáver, pero al sistema no le gustó, porque era una conducta irrespetuosa, y les pedí que lo corrigieran. Él no entendía por qué los dos estaban constantemente tratando de cagarlo en la cabeza. Meng Xiaoles recordó que no fueron al cielo, por lo que se ofreció a ayudarlos a encontrar un trabajo, pero no podía ofrecerle lo mismo al hermano Liu, porque necesitaría sus piernas en el trabajo. Entonces, decidí contratar a un gerente para que barriera los pisos. En ese momento, la niña estaba hojeando las noticias. Ya ha pasado una semana desde que se conoció la primera noticia sobre la recomendación de quedarse en casa. Ella estaba llorando en el suelo, apuntalando la puerta con un trapeador, sin entender cómo esto le pudo haber pasado al mundo. La niña no podía comprender cómo todo había sucedido tan rápido en su pueblo, rogando que la salvaran. De repente, la puerta del pasillo fue arrancada de una patada. Ella contuvo la respiración, sudando de miedo al oír el ruido, pensando que era un zombi. Meng Shu caminó por el pasillo, ofreciendo servicios de natación y fitness a todos. La niña no entendía lo que estaba pasando. Gritaba mientras repartía volantes, diciendo algo sobre un cliente premium. Ella estaba muy asustada por esto. Entonces decidió abrir la puerta a una rendija. Los zombies se estrellaron contra el vidrio, mientras Meng Shu les preguntaba a todos la misma pregunta. Ella lo miró con horror. En una mano, sostenía volantes con información sobre el abono de temporada, y en la otra cuerdas. La niña se dio cuenta inmediatamente a dónde la conducían. El gerente zombie y Qi-Wei estaban atados a sus cuerdas. Ella se alejó de la puerta horrorizada. La niña empezó a entrar en pánico aún más, confundiendo todo con alucinaciones. Entonces, decidió tomar el teléfono y enviarle un mensaje de texto a su madre para contárselo. Ella no sabía si estaba loca o eran los oficinistas. Cuando repartió los volantes, estos se volvieron inútiles para él. Así que ha llevado tras de sí a los directivos, que se mantienen a distancia de él por desagrado. Ahora tiene un perro mascota, que puede seguir adelante e influir en otros zombies. Dejó la bolsa sobre la mesa. Meng Shu ya había repartido más de 200 volantes y se ofreció a tomar un descanso. Luego, abrió sus estadísticas. Podría aumentar su nivel de estadísticas y rendimiento. Meng Xiao decidió inmediatamente elevar el nivel de su excelente profesión. Gracias a la subida de nivel, consiguió buen humor y condición física para repartir folletos en cualquier clima. Además, adquirió la habilidad de leer a la gente, algo que no esperaba. Gracias a esta habilidad, puede determinar la profesión actual del objetivo y su nivel. Si el nivel es muy diferente al de Meng Shu, no podrá verlo. Meng Shu lo llamaría una simple deducción, no algún tipo de habilidad. Estaba descansando mientras comía patatas fritas, sintiendo una cierta sensación agradable. En ese momento se oían gritos y sonidos de fuego fuera de la ventana. Según sus cálculos, afuera había un par de miles de zombies, mientras que en la oficina había alrededor de 100. Solo podría usar la oficina para completar su tarea y no necesitaría salir. Meng Xiao estaba terriblemente decepcionado de estar entregándose por completo a estos dos, arrastrándolos con él, y su afecto todavía estaba en números rojos. Pero aún así, sabía que era inútil hablar con ellos, así que decidí darles folletos. En ese momento se le ocurrió una idea. Entonces, con cara de pillo, les entregué volantes ofreciéndoles un descuento. Intentaron negarse hasta que apareció otro zombi a la derecha. Su afecto era menos 50, pero aún así lo atacó, aunque tenía dudas. Meng Xiao perforó hábilmente su cabeza con su lanza, y entonces, el zombi con un agujero en la cabeza cayó al suelo.
Inmediatamente le ofreció un folleto. En ese momento, una multitud de muertos comenzó a atravesar la segunda puerta. Intentó usar personas que leían, pero no funcionó. Supuso que simplemente no estaban relacionadas con ninguna tarea del sistema. Por encima de las cabezas de Sai Wei y el jefe, podía ver el nivel, lo que significaba que los zombies afuera estaban por encima del nivel 0. Suspiró mientras interactuaba con sus compañeros. Pero Sai Wei inmediatamente dio un paso de 1 metro, lo que provocó que empujara a su jefe. Meng Shu hizo todo por ellos. No llegó tarde al trabajo, repartió volantes y charló con ellos, pero lo odiaban. Desató las cuerdas de la puerta. Y yo iba a seguir repartiendo folletos. El sistema le informó que tendría que subir al 11º piso y discutir la situación del estacionamiento con el gerente de Wangxiang, Lin, quien era su jefe final. Meng Shu no esperaba escuchar el nombre del jefe Lin. Salió de la habitación. Se acercó al ascensor con cautela. No estaba seguro de poder vencer al jefe, por lo que decidió llamar a Qi Wei y al jefe Zhang para que se reunieran con él. Al fin y al cabo, los compañeros también deberían ser amables. En ese momento, Qi Wei y su jefe se apresuraron repentinamente hacia adelante. Corrieron por las escaleras a una velocidad vertiginosa mientras Meng Shu continuaba animándolos. Cuando llegaron al suelo, estaba completamente lleno de muertos. Meng Shu inmediatamente los envió a atacar para despejar un camino para él. Qi Wei y el supervisor comenzaron a golpear a los zombies. De repente, un hombre muerto se abalanzó sobre él por detrás. En ese entonces, Meng Shu le atravesó la cabeza con una lanza y les ayudó a lidiar con los zombies. La chica zombie se abalanzó sobre él y lo cortó por la mitad. Después de un rato, el suelo quedó despejado y él siguió corriendo. Finalmente llegaron a la oficina, pero entonces notó algo. El zombie intentó atacarlo desde la esquina, pero Meng Xiao logró golpearlo en la cabeza. Sus subordinados quedaron impactados por su frialdad. Empezó a seguir adelante. La habitación se llenó de cadáveres, mientras intentaba encontrar al supervisor Lin para hablar con él sobre el incidente del estacionamiento. Estaba esperando a que apareciera. El sistema informó que su aura había cautivado al personal de Wangxiang y una tía llamó a la puerta, dando voces de aliento. Fue elogiado por defender con fiereza los intereses de su empresa. Pero el supervisor Lin fue extremadamente descortés y siguió gritando afuera, reacio a cumplir su determinación. Qi Wei y Zhang Tao también quedaron impresionados por su apariencia, por lo que la tarea se completó. La tarea fue completada con una calificación de excelente. Meng Shu sugirió robar el 11º piso en busca de dinero, ya que habían llegado, y envió a sus súbditos por delante. Después de eso se casó, atando a tus zombies con cuerdas. Vio la hora en el reloj, sin esperar que el tiempo pasara tan lentamente, y tuvo que esperar otras 2 horas hasta el final del turno. Meng Shu estaba horrorizado de que incluso frente al apocalipsis, estaba pensando en la jornada laboral. Abrió hábilmente la botella de refresco. Meng Shu estaba sentado cómodamente detrás de una silla, todavía sin entender qué estaba pasando, por lo que decidió pasar las horas restantes tratando de resolver la situación. Aún así, aparte del apocalipsis, hubo detalles más importantes. Debido al destello, la señal móvil se debilitó muchísimo, como si se tratara de un ataque planeado. Esto los motivó a aumentar su capacidad de combate. Colocó la botella vacía sobre la mesa y le pidió al sistema que añadiera otro punto a su estadística de fuerza. Su valor de fuerza ahora era de 12 puntos. De ahora en adelante, invertiría todos los puntos en fuerza, y cuando pudiera derrotar a los zombies, se ocuparía de otras estadísticas. Decidió mirar sus estadísticas. Y me di cuenta de que para elevar el nivel de un distribuidor de folletos solo se necesitan 5 años de experiencia, y para un empleado de oficina hasta 10. Se preguntó qué característica elevaría el nivel en la oficina. Así que decidí invertir toda mi experiencia en un oficinista. Sus estadísticas de espíritu y físico aumentaron ligeramente, y ahora necesitaría equilibrar el descanso y el trabajo para no agotarse. Recibió 2 puntos de espíritu, y la habilidad ociosidad. Meng Qiu estaba satisfecho con este resultado y se sentía con más energía, pero me sorprendió la habilidad de la ociosidad. Ahora podía eludir su trabajo en secreto, sin que su jefe se diera cuenta de que lo primero que notaría sería la ilusión de sus compañeros de trabajo, lo cual era una habilidad pasiva. Solo tenía 2 colegas a quienes no les importaba ser perezosos, por lo que ahora podía recolectar recursos de forma más segura. Pero ahora tenía una tarea diaria en la que trabajar, que otorga recompensas por la duración y el progreso. Incluso en el fin del mundo hay que trabajar. Pero de todos modos, encendió la computadora,
decidido a completar la tarea. Estaba casi dormido, pero continuó trabajando como siempre. De repente, llegó el final de la jornada laboral y su arduo trabajo se vio recompensado generosamente. Bostezó y se estiró a causa de un día tan agotador, pero señaló que dejó su trabajo. Un enorme fajo de billetes apareció en su escritorio. Meng-Su no sabía quién necesitaría el dinero en este momento. El sistema sugería que el dinero podía utilizarse en la lotería, y cada 10 premios garantizaban el premio principal. Meng-Su se motivó y se preparó inmediatamente para jugar. Decidí comprar 10 entradas a la vez. De todo lo que consiguió un par de paquetes de fideos, agua mineral, un traje de alta gama, una llave inglesa y el talentoso guardaespaldas. Lo que más le interesaba era el talento. Esto le permitió convocar a un guardaespaldas experimentado dentro de un radio de 3 kilómetros, pero esto no garantizaba una excelente protección, sino que solo daba una oportunidad. Decidió utilizar la habilidad de inmediato. Mientras comía, pensó en fundar su propia empresa. Al contar con dicho sistema, puede desbloquear nuevas tareas. Sus ojos se iluminaron ante la idea. Después de todo, entonces podrá mejorar sus habilidades a través del trabajo duro y convertirse en el jefe. Meng-Su comió hasta saciarse de fideos y suspiró satisfecho. De repente, el sistema emitió un aviso urgente de una intrusión en la oficina y los intrusos ignoraron la seguridad. Recibió una nueva tarea: proteger la propiedad de la empresa de robos. Le ofrecieron una generosa recompensa por ello. Estaba furioso y no iba a permitir que nadie invadiera su casa. 2 hombres caminaban por el pasillo con armas, tratando de alejarse de los muertos. Uno de ellos estaba furioso porque un tal Huang Jia gritaba demasiado fuerte y atraía a una multitud de zombies. Decidieron buscar algo para comer, ya que lo perdieron todo demasiado rápido en el camino. El hombre envió primero a su amigo para recompensarlo por haberle cubierto el trasero. El muchacho asintió con voz temblorosa y nos condujo escaleras arriba. Sacó un cuchillo de su estuche y se levantó nervioso. De repente se detuvo. Su rostro estaba cubierto de sudor y lágrimas porque escuchó pasos, temiendo que fuera un zombi. Pero el matón estaba seguro de que los zombies los habrían atacado inmediatamente cuando entraron al edificio, asumiendo que podrían ser sobrevivientes. El tipo se asomó cautelosamente desde detrás de la pared. Y muy asustado. Después de todo, Meng-Su ya estaba parado justo a su lado. El niño se sobresaltó, sin esperar verlo. El matón retuvo a su amigo, tratando de averiguar cuántas personas estaban allí y si había comida, pero solo había un tipo delgado en la oficina. Meng-Su dijo con una sonrisa que la entrada estaba prohibida y que los guardias de abajo debían detenerlos. Y suspiró, decidiendo cambiar la empresa gestora más tarde. Luego los miró de nuevo. Comenzó a reprenderlos por invadir la propiedad, sugiriéndoles que llamaran a un abogado de otro piso para que pudieran verlo por sí mismos, pero les aconsejó que se fueran antes de que fuera demasiado tarde. Ambos hombres inmediatamente entraron en shock y pánico. El bandido no esperaba no haber visto los últimos acontecimientos. Apunté con el bate hacia él, tratando de encontrar comida. Meng-Su suspiró, decidido a demostrar de lo que era capaz después de todo. Tiró de los hilos y le hizo señas al supervisor y a Shi-Wei para que se ocuparan del asunto. El bandido ordenó matarlo, suponiendo que todavía había gente arriba. El tipo con el cuchillo corrió hacia él, pero Meng-Su le quitó el arma de las manos con una llave inglesa. Lanzó un segundo puñetazo, derribando al tipo. El hombre miró en estado de shock a su compañero caído. Meng-Su giró la llave inglesa en sus manos con una sonrisa, llamándose a sí mismo un dios. El bandido se volvió loco y agarró su bate, pero antes de poder terminar, quedó atónito. 2 zombies aparecieron atados a cuerdas detrás de él. Meng-Su advirtió de inmediato que había desinfectado la llave antes de la pelea, para evitar cualquier contaminación. Y una vez más, insinuó que no los dejaría salir de allí con vida. Por dentro se reía de felicidad, porque ahora podía hablar así. El hombre abrió la boca y gritó de miedo. Dejó caer a su amigo al suelo y corrió escaleras abajo. El chico volvió a mirar la situación y corrió directamente tras su amigo. Pero Meng-Su quería mostrarles que no se puede simplemente abandonar la escena de un crimen y seguir la ley. Por lo tanto, envió al jefe y a Shi-Wei para atacarlos. Pero ellos no lo escucharon realmente, simplemente se dieron la vuelta. Se dio una bofetada en la cara, porque había olvidado su actitud hacia él, y que no podían llegar a las escaleras porque él las estaba bloqueando. De repente, el hombre agarró el brazo de su amigo. No sabía lo que estaba haciendo, porque necesitaban escapar rápidamente. El hombre se sorprendió de que Meng-Su
no estuviera siendo mordido por zombies. Comenzó a caminar lentamente por las escaleras hacia ellos. Había 2 zombies justo detrás de él. Admitió ser un activista de seguridad pública de la empresa. Los chicos no sabían qué hacer, pero se ofrecieron a ir por esos 2 zombies que no atacan a la gente. El chico se sorprendió por su sugerencia y sugirió ir él mismo. Estaban en el 3er piso, así que tuvieron una oportunidad. Miró por la ventana y vio una multitud enorme debajo del edificio, por lo que era imposible saltar ruidosamente. Entonces el hombre saltó sobre él, decidido a luchar. Meng-Su lo llamó defensa propia y despidió al jefe zombie. Inmediatamente saltó sobre él, lo que hizo que el hombre dudara. El bandido intentó golpearlo con un bate. Le dio un golpe justo en la cara, pero de repente una llave inglesa le arrebató el bate de las manos, lo que les dio a los zombies acceso total para saltar sobre él, prediciendo su final. El jefe zombie comenzó a atacar al bandido en el fondo, mientras Meng-Su era inteligente y le recordaba su consejo. Y además de activista de seguridad pública, también era empleado de una empresa de limpieza, y ahora tendrá que limpiar los pisos. Meng-Su miró fijamente al tipo aterrorizado, amenazando con apuntarlo con un zombie si intentaba escapar. El tipo no podía decir nada, solo seguía temblando. Se hizo un ovillo, solo queriendo llegar a casa. Meng-Su había exagerado un poco con su defensa personal, por lo que tendría que cambiarse de ropa. Y entonces decidí llamar una ambulancia para el bandido. Le aconsejó a su amigo que llamara a la policía y se comunicara con la sucursal local mientras él llamaba a su abogado defensor. Meng-Su repitió su orden un poco más fuerte, porque el chico no respondió. Estaba muy asustado, pero inmediatamente decidió cumplir con su petición. El hombre pidió perdón entre lágrimas, intentando explicar que el único culpable de esto era su amigo. Meng-Su recordó que él mismo había actuado contra la ley y el orden, y me ordenó que me fuera solo, porque era demasiado perezoso para empujarlo, insinuando que debería saltar desde una ventana del 3er piso porque no es fatal. El tipo saltó rápidamente por la ventana y la rompió. Empezó a caer al suelo. Meng-Ku estaba examinando al chico en el suelo que ya estaba herido por todas partes. Entonces decidió confiarle a la bella Ki-Wei su cuidado, lo que le dio suerte. Regresó a trabajar, dejando a sus 2 zombies para que destrozaran el cadáver. Meng-Su regresó a su oficina. Empezó a recordar todas las tareas que ya había completado para hoy. De repente, el sistema lo elogió por aumentar el afecto de sus zombies porque los alimentaba, para que lo odiaran un poco menos, y pronto pudieran salir del apego negativo. Meng-Su gritó agresivamente, rompiendo los volantes. Empezó a caminar a pisotones, desahogando su ira, porque no era posible que le agradaran Ki-Wei y el jefe en absoluto. Pero luego, el sistema emitió otra notificación. Se ofreció a emprender un nuevo negocio, ofreciendo una recompensa según el tamaño de su futuro negocio. Meng-Su ya había considerado emprender él mismo, y tal coincidencia ya resultaba sumamente sospechosa. Pensó que podría abrir un puesto en la calle y vender comida. Pero luego recordé que los zombies no comen comida humana. El sistema le encomendó otra tarea. El jefe Lin aún no había sacado su coche del aparcamiento, lo cual era una falta de respeto. Así que ahora necesitaba darle una lección a Wang Xiang. Necesitaba abrir una empresa de atención al cliente para evitar a Wang Xiang y arruinarlos por completo para poder demostrar su valía ante toda la ciudad. Meng-Su suspiró, pero sonrió mientras preparaba el plan de éxito. El primer paso fue limpiar los cerebros de sus 2 zombies, y luego subir y despedir al 60% de los empleados de Wang Xiang, como decía la tarea. Luego se fue con sus zombies en una misión. Se abalanzó sobre la multitud de zombies, con una llave inglesa en la mano, y junto con sus mascotas, comenzó a lidiar con los enemigos. Después de un rato, su llave inglesa quedó completamente cubierta de sangre, y la multitud ya estaba dispersa, tirada en el suelo. Fueron solo un par de docenas de empleados despedidos. Se dio cuenta de que había demasiados, por lo que se ocuparía de ellos en un par de días después de subir de nivel. Mientras pensaba, logró pulir la llave hasta que brilló. Luego se dio la vuelta llevándose al zombi consigo. En este momento, en la habitación, la niña continuó sentada en el refugio, terriblemente hambrienta. Ella no entendía por qué el vendedor había dejado de venir. Ella le rogó entre lágrimas que volviera. De repente, escuchó una voz familiar en el pasillo, esta vez vendiendo apartamentos en un nuevo complejo de apartamentos. Mientras él le sugería a los zombies una buena zona residencial, ella cerró la boca en estado de shock. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar la cerradura de la puerta. Ella no podía creer
que el Todopoderoso hubiera escuchado sus súplicas. Ella abrió lentamente la puerta, una rendija para echar un vistazo, pero entonces ella se horrorizó. Frente a ella, Meng-Su estaba luchando contra una multitud de zombies con sus subordinados. Ella extendió una mano temblorosa, sabiendo que él era su última esperanza. Pero él siguió luchando contra los zombies. Él atacó a los muertos con su lanza y continuó vendiéndoles apartamentos y casas, aconsejándoles que se pusieran en fila. Mientras los atacaba, se acercó a ella. La sangre salpicó justo frente a su cara, mientras ella miraba con miedo. Golpeó el suelo con su lanza y se dio la vuelta. Meng-Su echó su cabello hacia atrás, sonriendo. Ella no podía creer que él pudiera ser una persona común y corriente, y en ese momento, de repente se giró para mirarla. La niña inmediatamente corrió a la esquina de la habitación, tapándose la boca para no hacer ningún sonido innecesario. Meng-Su caminó lentamente hacia el stand, miró hacia la puerta cerrada. Él sonrió mientras se acercaba a ella, y le ofrecía natación y fitness además de propiedades. Meng-Su entró en su habitación, mientras ella estaba sentada en el suelo. Ella no esperaba que él fuera una persona viva. Meng-Su simplemente sonrió, con la intención de hacer una fortuna de una persona viva. Luego fueron al despacho de abogados. Se presentó al señor Zhang Wei como Shen Zhaojiao, quien se había graduado en la universidad con un título en filología china. Zhaojiao intentó explicarle al abogado maltratado que había acudido a él con un asunto legal. Ella giró la cabeza para mirar a Meng-Ku sentado a su lado, que sostenía un zombi detrás de él, y la miraba salvajemente. Zhaojiao podía sentir directamente su presión, y no podía entender por qué podía controlar a un zombi. La muchacha lo miró con cautela. Meng-Su no podía entender por qué ella lo miraba constantemente como si fuera a darle una respuesta. Así que Zhaojiao decidió decirlo todo. Ella afirmó en voz alta que su amiga en el trabajo estaba oprimida, y al final fue mordida por el jefe. Para atraer a un cliente, el sistema otorgaba numerosos premios, aumentando su nivel. Meng-Su la elogió con una sonrisa. Se levantó lentamente, recordando su nombre. Le sugirió que asistiera a una consulta con un abogado todos los días y que dedicara el resto de su tiempo a hacer ejercicio y a nadar. La niña comenzó a llorar, agradeciéndole por todo. Pero Meng-Su le recordó con una sonrisa loca que había un precio que pagar por ello. Zhaojiao se sorprendió mientras lo miraba con expresión de sorpresa. Meng-Su le recordó que el precio de la consulta era de $200 por hora, y como ella había pasado media hora trabajando como abogada, tenía que dejarle $100. El abogado Zhang lloró porque estaba conmovido. Zhaojiao pensó que tenía toda la razón. Mientras ella pagaba, Meng-Su le contó sobre su nuevo negocio y se ofreció a trabajar para él. Zhaojiao lo pensó, era mejor que acurrucarse con un zombi. Entonces, ella hizo una reverencia, queriendo unirse a su compañía. El sistema emitió una nota indicando que debía obtener toda la documentación para constituir una empresa y obtener una licencia en todos los lugares adecuados, con un plazo de 7 días. Además, le ofreció nombrar la empresa, los empleados y fijar sus salarios. Meng-Su estaba decepcionado de que, incluso en un apocalipsis, el sistema lo obligara a lidiar con el papeleo. Decidió ir al cuarto piso. Cuando se fueron, el abogado Zhang los miró con miedo. Después de un rato, le entregó a Zhaojiao una botella de refresco. Meng-Su ya había pensado en un nombre para la empresa y decidió llamarla Paz y Orden. Zhaojiao lo elogió por tener tan buen nombre. No podía creer que después de una semana de prácticas abriría su propio negocio. La niña estaba elogiando a su jefe. Se giró para mirarla cuando escuchó el sonido de su estómago vacío. Meng-Fu inmediatamente sugirió que comiera un montón de fideos, ya que de todos modos eran baratos. Los ojos de la niña se iluminaron cuando notó los fideos picantes. Ella devoró paquete tras paquete con deleite. Y de repente me sentí verdaderamente feliz. Meng-Su decidió nombrarla contadora jefe y le ordenó que imprimiera el contrato de trabajo para la cooperación con Jianglin. Le había dado una tarea con hojas de cálculo y papeles, y ella no podía creer que estaría haciendo algo así en el fin del mundo. Meng-Su preguntó si sabía cómo usar la aplicación, a lo que Zhaojiao dio una respuesta afirmativa. Señaló a través de la puerta de cristal hacia donde se encontraban sus colegas, Qi Wei y San Tao. Anteriormente, Qi Wei era la secretaria y San Tao el gerente. Pero ahora serán guardias en la puerta mientras ella trabaja tranquilamente. Meng-Su inmediatamente le aconsejó que no intentara hacerse amigo de ellos. De lo contrario, podrían comérsela. Ella pensó que ya estaba muerta y que eso era solo una parte de la otra vida. Meng-Su le ordenó que volviera a trabajar
y le dio su escritorio para que se convirtiera en la primera gerente de su empresa. Se sentó frente a la computadora y prometió trabajar duro. Zhao Jiao inmediatamente comenzó a trabajar en el papeleo. Meng Su sonrió al ver la esperanza de la prosperidad de la empresa en ella. Mientras ella trabajaba, él iba a ir a hacer el papeleo. Al fin y al cabo, quieren ser una empresa oficial, así que es necesario mantener los documentos en regla. Zhao Jiao no podía entenderlo. Era el fin del mundo. Meng Su les había advertido que se iría por un par de días y que los expertos altamente calificados llegarían pronto, por lo que tuvieron que evitar que mataran a sus colegas. Sabía que en un entorno así, definitivamente necesitaba un guardaespaldas de alto nivel. En este punto, el sistema confirmó con éxito el lanzamiento del negocio y entregó una recompensa en forma de experiencia, puntos y dinero. Debido a la gran cantidad de dinero, ahora está almacenado temporalmente en el sistema y necesita retirarlo de un cajero automático. Los ojos de Meng Su se iluminaron cuando decidió distribuir los puntos de estadísticas y agregar un punto a la fuerza. De repente, brilló con una luz brillante. Sus músculos comenzaron a crecer gradualmente. Ahora, estaba aún más motivado para llevar esta empresa a la cima. En ese momento, Zhao Jiao tecleaba con intensidad. No tenía internet y no dejaba de enviar mensajes pensando que el jefe no estaba bien de la cabeza. Ella giró la cabeza lentamente y había siniestros guardias zombies parados afuera de la puerta. Zhao Jiao intentó encontrar a alguien en línea por miedo. Bajó al estacionamiento. Decidí que el Cadillac sería demasiado llamativo, así que elegí el Van Van. Él abrió el coche y caminó hacia ella. Pero cuando tiré de la manija, se activó una nueva tarea. Le dieron un trabajo temporal, a tiempo parcial, en un taxi, para que pudiera solucionar los problemas financieros de la empresa. En el reflejo del cristal, vio una multitud de zombies acercándose. El sistema le pidió que sonriera para tener una vida hermosa, y ser cortés puede otorgar recompensas. Se giró y golpeó a la multitud de zombies con su lanza. Mei Su continuó sonriendo y les pidió que fueran más educados. Golpeó a todos los que lo rodeaban y se fijó en los rostros familiares de sus colegas. 3 zombies estaban detrás de él, horrorizados por su brutalidad. De repente, Meng Su se giró para mirarlos. Reconoció a uno de los chicos y sonrió. Luego huyeron, intentando escapar de él. Pero Meng Su ya había blandido su lanza hacia ellos. Al cabo de un rato, ya estaban tumbados en el suelo. Meng Su estaba triste, porque no podía repartirles volantes, porque estaban atacando. No esperaba que alguien más llamara un taxi en ese momento. Pero entró de todos modos, sin saber por qué debía llamar un taxi en el estacionamiento. Entonces arrancó el coche y se puso en marcha. Salió del estacionamiento a gran velocidad. El hombre estaba tratando de encontrar más medicamentos en frascos vacíos, pero yo estaba de pie junto a la mesa con las manos temblando, porque todo había terminado. Apretó los dientes con frustración y entró en la habitación donde estaba su hija, junto a la cual estaba sentada la madre. Mi hija todavía tenía fiebre alta y ya no había más medicina, lo que provocó que la mujer llorara. El hombre suspiró profundamente. Decidí salir de todos modos. Una mujer con lágrimas en los ojos le rogó que no se fuera, porque había un apocalipsis. Pero el hombre estaba dispuesto a correr el riesgo en una situación tan precaria. Ella le pidió que tuviera cuidado. Había multitudes de muertos caminando por la calle, y otros tantos yacían en el suelo. El hombre se escondía detrás de un coche. Intentó recuperar el aliento mientras corría durante media hora. De repente, vio a los zombies viniendo tras él. No quería morir en absoluto. Uno de los zombies se abalanzó sobre él, pero aterrizó justo frente a él, dándole una patada en la cara. El hombre cayó al suelo justo enfrente de la manada de zombies. En su mente, él pedía ayuda, no queriendo morir. Estaba tratando de alejarse de la caída. Abrió los ojos bruscamente cuando escuchó los sonidos. Justo frente a él, había una multitud de zombies que se acercaban cada vez más. Ya estaban extendiendo las manos, y el hombre supo que su fin había llegado. Pero en ese momento, un coche apareció en la carretera, lo que inmediatamente derribó a la multitud atacante. El hombre estaba cubierto de sangre cuando abrió la boca en estado de shock. Meng Su estaba conduciendo. Luego le ofreció un servicio de taxi, ofreciéndole una tarifa mínima si iba cerca. El sistema emitió inmediatamente una recompensa por el primer viaje. Recibió información sobre los salarios de sus empleados. Los guardias recibían 10.000 y Zhao Jiao 20. Si el salario superaba los 10.000, los empleados no desertarían, pero sí podría causar rotación de personal. Estaba extremadamente enojado por haberlo dejado pasar, y de hecho, haberles dado un salario tan alto. De repente Zhao Jiao estornudó.
Ella se giró bruscamente hacia la puerta. Los zombies todavía la miraban agresivamente. Meng-Su salió del auto, aclarando a dónde quería ir. El hombre admitió que iba a la farmacia a comprar medicamentos para su hijo. Meng-Su se preocupó de inmediato, sin entender por qué no conducía, pero el hombre vendió el coche, porque no tenía suficiente dinero, sobre todo porque el ruido atrae a los zombies. Meng-Su suspiró con frustración y explicó que tuvo que trabajar a tiempo parcial como taxista como director de una empresa porque no podía pagar su salario. El hombre quedó en shock. Orgullosamente extendió su mano, presentándose como el jefe de paz y orden, y se ofreció a trabajar para él, pero el salario era solo 3.000. Empezó a hablar de sus documentos para la empresa oficial, ofreciéndose a llevarlo a la farmacia de la administración y quejándose del papeleo. El hombre pensó que estaba loco, pero le dio pena y decidió acompañarlo. El hombre le estrechó la mano, pero sugerí que fuéramos primero a una farmacia cercana. Meng-Su lo abrazó como a un viejo amigo, con la intención de hablar con él en el camino. Se dio cuenta de que él también estaba perdiendo la cabeza lentamente. Meng-Su condujo tranquilamente por la carretera llena de zombies, preguntando por su hijo. Su coche estaba atropellando a muchos zombies, que eran perseguidos por la multitud. El hombre se quedó mirando boquiabierto por la ventana a los muertos, mientras Meng-Su se quejaba de que la generación moderna no se daba cuenta de que el taxi ya estaba ocupado. Él golpeó al zombi y lo sacó por la ventana. Les hizo una seña obscena, explicándoles que aquello no era un minibús, sino un taxi. El hombre estaba horrorizado de que el chico que llevaba solo 3 días en la calle se comportara así. El coche se detuvo bruscamente. El hombre se estrelló contra el parabrisas con la mejilla por la sorpresa. No podía entender lo que había pasado. Pero Meng-Su estaba bien cuando encendió el cigarrillo. Él simplemente esperó la luz verde y le entregó un paquete de cigarrillos. El hombre vio cómo una multitud cercana notó su auto y comenzó a correr en su dirección. Al final, una multitud los rodeó. Meng-Su no podía creer lo bruscos que eran. El hombre insistió en seguir adelante, porque de repente iban a forzar la entrada del coche. Pero Meng-Su le recordó el precio de una multa por luz roja. El hombre se dio cuenta de que subirse a ese coche había sido un error. Finalmente, el semáforo se puso amarillo y las ruedas del coche finalmente giraron. El semáforo se puso verde. Inmediatamente golpeó a varios zombies que estaban aferrados al auto. El hombre quedó sorprendido por sus habilidades al volante. Meng-Su se jactó de haber estado jugando QQ Speed durante 10 años. De repente notó algo en el espejo. Su coche fue seguido por un Audi. El hombre no sabía qué querían, suponiendo que era otro taxista intentando interceptar al cliente. Meng-Su recordó que era el fin del mundo, pensando que eran otros sobrevivientes que querían robarles, o la segunda opción. Pero no terminó más, manteniendo la intriga. Meng-Su asumió locamente que esos zombies en el estacionamiento no habían muerto, sino que se habían subido al auto que los perseguía, con la intención de lidiar con ellos. El hombre insinuó que los zombies probablemente no saben conducir. Meng-Su se dio cuenta de que había lógica en sus palabras y decidió ser más astuto que la gente en la audiencia. De repente quedó en shock. El hombre estaba tratando de averiguar qué le pasaba. El sistema emitió una notificación sobre el talento que utilizó anteriormente, y su guardaespaldas de alta clase apareció dentro de un radio de 3 kilómetros. Él asumió que era su guardaespaldas quien conducía el auto, pero el sistema le habría advertido sobre esto. El hombre le gritó con fuerza que mantuviera la vista en la carretera. De repente, apareció en el camino un matón, llevando un cadáver en la mano. Era un zombi mutado por poder, de 3er nivel, que había apretado el cuerpo entre sus manos con un puño. Meng-Su se dio cuenta de que este era su guardaespaldas de alta clase. El hombre se ofreció a empujarlo, pero Meng-Su solo iba a buscar algo de medicina. El matón se apartó de ellos bruscamente y se dirigió hacia su coche. Meng-Su se aferró a la caja de cambios y pisó los pedales. Gracias a esto, pudieron esquivar su golpe. Inmediatamente se dio cuenta de que el matón era un oponente duro, así que me alejé inmediatamente a toda velocidad. Aún les seguía el Audi, que se acercaba al agresor en medio de la carretera. El chico estaba conduciendo y la chica le pidió que diera un rodeo por la carretera, pero él creía que también podía golpear a los zombies con un coche, como el que estaba delante. Entonces me recuperé y me fui. El matón lo vio y levantó la mano. El hombre no entendía qué era, pero no parecía un zombi normal. Meng-Su inmediatamente explicó acerca del guardaespaldas de clase alta. Le tomó un momento entender de qué estaba hablando. El hombre corpulento se abalanzó sobre el Audi que estaba detrás de él, y hubo una gran explosión en la carretera.
Meng Shu se detuvo en el camino. Y le pedí el pago a un hombre. Y él me dio una tarjeta con 30.000. Lo tomó para pagar a sus empleados. Por el viaje, recibió una recompensa aparte. Y depositó todos los puntos en la fuerza. Después de todo, el hombre lo consideró una buena persona. Y lo ayudó a sobrevivir en ese caos. Él frunció el ceño bruscamente. Preguntó cuántos empleados tenía. Y si había suficiente comida. Luego Meng Shu le ofreció trabajo nuevamente si se presentaba. Se presentó como Sang Longping y solía trabajar como gerente de recursos humanos, aunque estaba estudiando para ser electricista. Meng Ku estaba interesado en su profesión y le gustaría agregar un electricista a sus filas. Los ojos del hombre brillaron, pidiendo llevar a su esposa y a su hijo con él, y Meng Shu le dio el visto bueno. El sistema inmediatamente le prohibió el trabajo infantil, pero si no les paga, entonces no los emplean. Puso una mano sobre su hombro, apoyando a su familia. El sistema descubrió el deseo salvaje de Longping de trabajar para su empresa y lo aceptó a él y a su esposa en la empresa, por lo que ahora era necesario elegir un salario para los nuevos empleados. Preguntó sobre sus expectativas salariales, pero Longping solo quería un trabajo tranquilo por seguridad. Meng Shu se iluminó ante sus palabras. Al fin y al cabo, necesitaba precisamente un empleado así. El sistema le recordó que los empleados tienen requisitos de salario mínimo. Entonces, reprendió a Longping, diciéndole que en una buena empresa siempre se necesita un salario decente por el trabajo. Terminó la llamada. Decidió contratarlo como pasante y pagarle $8.000 cada mes. El sistema explicó las reglas para las prácticas de hasta 3 meses de duración. Si no hay errores graves, deberán convertirse en empleados de pleno derecho. Longping puso su mano sobre su corazón mientras se preparaba para unirse a su compañía Paz y Orden. Meng Shu le estrechó la mano, dándole la bienvenida a su nuevo hogar. Le propuso ir a casa de su hija a comprar medicinas, mientras él iba a su departamento, y mañana se encontrarían en la administración para ir a trabajar, pero les pidió que no murieran, porque aún no habían firmado el contrato de trabajo, y le entregó un cuchillo de cocina para defenderse. Longping tomó el cuchillo con decisión, sin intención de usarlo contra la ley. Luego salió del auto y Meng Shu se alejó. Sorprendentemente, se sentía mucho más tranquilo con una pistola en la mano. Después de un rato, Meng Shu llegó a su apartamento. Él se fue a casa. Se quitó la camisa sucia y ensangrentada. Se dejó caer sobre la cama, disfrutando de su hermosa vida. Meng Shu se estiró, con la intención de dormir bien después de ducharse. El sistema le aconsejó descansar bien después de 3 días de trabajo. Se relajó al darse cuenta de que podía obtener recompensas incluso por dormir. Y podría decir con seguridad que ahora su vida es verdaderamente perfecta. Ya había pasado un día, y Meng Shu ya había terminado de registrar el negocio, y estaba a punto de ir a la empresa. Su coche se detuvo bruscamente. Longping se sentó al volante mientras Meng Shu miraba su teléfono. Hubo un artículo sobre el comité de autorrescate, donde aparecieron el presidente Liu Song y el comandante en jefe Lu Funing. Sonrió al notar cómo poco a poco todos empezaban a organizar equipos de respuesta, pero algo le parecía extraño. De repente, sintió que había un talento especial cerca. Inmediatamente miró por la ventana. En el camino, yacía un mutante rodeado de zombies, donde yacía un Audi volcado. No podía creer que la había vuelto a encontrar y decidió parar. Longping obedeció y detuvo el auto justo frente al matón sin piernas. No entendía lo que el director pretendía, pero aún así siguió las órdenes. Meng Shu salió del auto, tratando de averiguar qué estaba haciendo este mutante. Sacó un hacha enorme, con la intención de darle un uso. Comenzó a caminar lentamente hacia la multitud de zombies. Él se lanzó bruscamente hacia ellos, y cortarlos por la mitad. Longping abrió la boca en estado de shock, sin esperar que fuera tan fuerte. Meng Shu se volvió hacia el acosador y le preguntó sobre las ganancias de hoy, pero el matón lo miró haciendo ruidos. Meng Shu se dio cuenta de que lo había atropellado un automóvil y ahora no podía trabajar, por lo que le pidió que no muriera. Se dio cuenta que las piernas del matón se estaban curando lentamente. De repente, le golpeó en el hombro con el hacha para impedir que corriera. Se dio cuenta de que definitivamente era diferente de sus parientes y quiso abrirlo para estudiarlo. Longping también salió del auto y se dio cuenta de que el jefe tenía problemas de cabeza. Meng Shu le dio una palmada en el brazo al mutante y lo cortó tomándolo en sus manos, pero inmediatamente lo tiré a un lado. Entonces, de repente lo golpeó en la cabeza. Longping no pudo soportar la vista y se sintió enfermo. Le recordó que esto también se consideraba una violación de la ley, pero Meng Shu
no consideraba que los zombies fueran humanos. También señaló que el gobierno no ha presentado leyes sobre la protección de los zombies. Solo quería estudiarlo con más detalle para identificar sus debilidades. Y, en el futuro, podría ser útil. En ese momento sacó una llave inglesa de su bolsillo trasero. Él dio un fuerte golpe. Le dio una bofetada en la frente al mutante, provocando que se le cayeran los ojos. Long Ping estaba nervioso mientras observaba la brutalidad, pero Meng Hu se agachó con calma y escarbó entre sus restos. Entre sus cerebros había un cristal rojo brillante. Long Ping no esperaba esto, por lo que Meng Hu le pidió una servilleta. Long Ping le entregó una servilleta. Recogió con cuidado el cristal con una servilleta. Long Ping sugirió que volviéramos a la oficina. Meng Hu quería encontrar un experto para estudiar el cristal. Finalmente llegaron a la oficina. Estaba contento con su trabajo, porque pudo resolver todos los trámites en un solo viaje de negocios y sumó nuevos empleados. Long Ping todavía no podía creer que iba a aceptar un trabajo rutinario en un entorno así. Meng Hu exigía informes diarios y era necesario registrar lo ocurrido durante el viaje de negocios. Long Ping comparó repentinamente la sabiduría del jefe con la de Jack Ma y Pony Ma. Meng Hu inmediatamente los recordó. Cómo uno ganaba dinero comprando mujeres en línea y el otro gastándolo en juegos, y le resultaban repugnantes. Al fin y al cabo, el dinero tenía que venir de todos sin excepción. Meng Hu estaba satisfecho con el nuevo pasante, quien definitivamente podría convertirse en un empleado a tiempo completo. Cuando entraron a la empresa, había un hombre gordo parado allí. Era un zombi que sostenía una bolsa de tofu seco. Meng Hu inmediatamente blandió el hacha hacia él y le dio un puñetazo en el estómago, para que se comportara respetuosamente con los residentes de este edificio. Lim Pong le dio una palmadita a su jefe, y a Meng Hu le agradó ese tipo de persona. Llegó el día siguiente. Vino con toda la familia, exigiéndole a su hija que lo respetara. Mi esposa no esperaba que realmente trabajaran. El hombre recordó que deben trabajar duro para tener algo que comer. Mi esposa sugirió que el jefe podría estar loco si estuviera reclutando empleados en el apocalipsis. Lim Pong inmediatamente la amordazó para que entrara y saludara al jefe. Pero en ese momento, exigió llevarse todas las tarjetas bancarias, pero la mujer no entendió por qué. Lim Pong tenía un gran plan en mente. Toda la familia fue al estudio donde Meng Hu estaba sentado con Xiao Jiao. Lim Pong presentó a su esposa y a su nuevo colega, y Meng Hu les pidió que eligieran cualquier lugar de trabajo. El hombre le pidió que se llevara al niño con ella. Ella todavía no podía entender qué estaba pasando. Xiao Jiao observó a Lim Pong con una expresión extraña. Lim Pong le entregó una tarjeta bancaria como regalo. Meng Hu estaba feliz por el soborno, sabiendo que el tipo conocía su trabajo. El sistema le exigía aferrarse a los valores correctos y no ceder ante ganancias insignificantes. Dijo que debía denunciar abiertamente al empleado por soborno para mantener esa tendencia fuera de la empresa. Meng Hu apretó los dientes con avaricia mientras dejaba de alcanzar el mapa. Se giró bruscamente en su silla, negándose a aceptar el soborno. Lim Pong se disculpó con el director por su ofensa, y Meng Hu lo elogió por admitir su error. Xiao Jiao no esperaba que su empresa fuera tan concienzuda. Lim Pong decidió discutir su ascenso a empleado a tiempo completo, y Meng Hu insinuó que definitivamente sería contratado por su arduo trabajo. No esperaba que 2 días después quisiera salir de la pasantía. Meng Hu ordenó a Xiao Jiao que imprimiera 2 contratos de empleo para los nuevos empleados. Pero las luces del edificio se apagaron de repente y la mitad de su trabajo desapareció. Pero Meng Hu le ordenó que trabajara a mano. Comenzó a regañarla, con la intención de ajustarle el salario, reduciéndolo a 10.000. Xiao Jiao aceptó su reprimenda, aceptando el recorte salarial como castigo. Meng Hu continuó dando órdenes para que todos imprimieran copias de sus contratos de trabajo. Xiao Jiao aceptó su orden. El sistema informó sobre la prosperidad de su empresa y ahora puede concertar una reunión para la elección del vicepresidente. Y pronto llegará el día de las ganancias netas. Se ha activado una nueva tarea de reunión. No podía creer que se diera una recompensa tan generosa por la reunión, por lo que este era un artículo imprescindible. Meng Hu llamó a Si Wei y al gerente Sang para dirigir la reunión. Todos se sentaron en una mesa grande, queriendo celebrar primero una reunión. La familia se dio la vuelta y se sorprendió al ver a los zombies. Lim Pong corrió y acercó una silla para comodidad del jefe. Mi esposa se sorprendió de repente, y entonces tuvo una epifanía. Ella le entregó una botella de refresco para que no necesitara nada. Meng Hu no esperaba esto de los nuevos empleados. Xiao Jiao apretó el bolígrafo en su mano con fastidio. Ella lo dejó caer sobre la mesa.
Ella saltó, recordándoles que ella era la empleada con más experiencia entre ellos, así que no se sintieran demasiado arrogantes. Cao Jiao empujó a Lin Peng y le ofreció a su jefe un masaje de hombros, después del viaje de negocios. Recordó que se desenvuelve muy bien en situaciones sociales y puede encontrar una salida. Finalmente todos se sentaron. Meng Su estaba satisfecho y estaba a punto de comenzar la reunión. Tomó un sorbo de té de su taza. Empezó a hablar sobre la creación de 2 departamentos. El primero era el de saneamiento, donde Liu Xiang, esposa de Lin Peng, sería la supervisora, y los miembros del equipo serían Qi Wei y Zhang Tao. El segundo departamento era el de servicios de comunicaciones, donde Xiao Jiao se convirtió en el director, y Long Ping y Yani, su hija, eran becarias. Además, Xiaqiu se convierte en el vicepresidente, responsable del primer departamento. Además, Meng Su quería crear armonía dentro de la empresa y no discriminar a los zombies. Todos lo aplaudieron. Entonces, decidió preguntarles su opinión, porque la empresa defendía la libertad de expresión. La voz se dirigió a Xiao Jiao. Hacía tiempo que quería saber cuál era el núcleo del negocio de su empresa. Meng Su habló sobre la externalización y la limpieza del centro de contacto. Ordenó que los cadáveres fueran retirados del edificio de inmediato, para que nadie se sintiera molesto. En cuanto a las comunicaciones, era necesario centrarse en atender llamadas y, tras negociar con Wang Xiang, los enviaría a su piso. El sistema notificó que la experiencia de Xiao Jiao como empleada administrativa había mejorado. Meng Su le encargó redactar a mano otro contrato de personal. Meng Su prometió discutir otros asuntos cuando se ocupara de Wang Xiang. El sistema elogió su eficiente gestión de reuniones. Cuando resuelva los problemas con Wang Xiang y fortalezca su posición en la empresa, podrá convertirse en un observador clave y viajar por todo el mundo. La tarea fue calificada como perfecta, otorgándose una recompensa. Inmediatamente distribuyó todos los puntos de destreza. Terminó la reunión despidiendo a todos los empleados. Después de un rato, Qi Wei y Zhang Tao estaban sentados en el suelo, comiendo los restos. Meng Su estaba disgustado y les recordó que les estaba ordenando que se fueran. En su cuello se vio un cristal rojo. Los zombies estaban interesados en él. Meng Su sabía que esto era lo que necesitaban. Después de todo, era un cristal de evolución. Entonces lo colgó en un palo y llevó consigo a sus súbditos. Mientras caminaban, Meng Su ordenó a los demás que limpiaran la oficina del lado derecho. Su plan era desalojar el edificio en 3 días y luego convertir el área en una empresa. Y se iba a ocupar de la piedra roja desconocida. El sistema emitió una descripción del cristal de evolución. Era un cristal obtenido mediante entrenamiento genético por una civilización alienígena que los parasita y les proporciona etapas de evolución. Se podía masticar, tragar, cocinar, freír y hervir, pero contenía un virus. Dado que la fuerza de Meng Su ha alcanzado su punto máximo, consumir este cristal no aumentará sus estadísticas. No esperaba que el cristal le diera un aumento de poder, y ahora tiene la manera perfecta de dirigir a sus empleados zombies. Comenzó a agitar la varita de cristal, diciéndoles que no mordieran a la gente, o no obtendrían el rubí. Y nuevamente ordenó trabajar duro y poner en orden la empresa. Los zombies lo miraron fijamente sin comprender. Meng Su decidió fingir que lo entendían. Xiao Jiao ya había terminado de redactar todos los contratos, y todo lo que faltaba era obtener la firma de Meng Su. Preguntó sobre la condición de su hijo después de tomar la medicación. Pero aunque la temperatura bajó, el niño no se sentía muy bien, y la mujer no podía comprender las razones. Meng Su dio la orden de prestar atención a la salud, porque los niños son su futuro. El sistema lo elogió por cuidar de sus subordinados, y si lograba curar a su hija, ganaría 2 empleados leales. Además, esta enfermedad se está propagando lentamente, así que hay que tener cuidado. La tarea resultó ser el tratamiento de subordinados. Meng Su no esperaba que el sistema exigiera que el niño fuera curado. No tenía idea de cómo tratarla, ya que tenía 2 medicamentos para el resfriado en su arsenal, y comenzó a hurgar en el sistema, tratando de encontrar algún tipo de cura milagrosa para el resfriado común. Realmente había un medicamento para el resfriado en la tienda. Meng Su lo compró inmediatamente. La medicina apareció en sus manos, mientras la mujer la miraba con incredulidad. Fingió haberlo encontrado y pidió que se lo regalaran a un niño enfermo. Él comenzó a irse, mientras Xiao Jiao lo seguía, contándole sobre su entrenamiento en distribución de folletos. Ahora quería ayudarle a distribuirlos rápidamente. Xiao Jiao realmente quería demostrar su valía frente a los nuevos empleados, pero Meng Su no iba a repartir volantes. Meng Su dijo que Wang Xiang tenía demasiados empleados
y que iba a acudir a ellos para optimizar el personal. Abrió el armario donde se encontraba el enorme hacha. Recordó lo tímido que solía ser, alejándose del combate en los juegos, pero ahora estaba lidiando con zombies de a 1 o 2 a la vez. Xiao Jiao le deseó suerte. La familia miró en silencio la caja de medicinas, como si fuera su última esperanza. Lin Peng estaba seguro de que el jefe no quería hacerles daño, especialmente porque la hija ya estaba en un estado lamentable. La esposa aceptó porque no tenían otra opción. Inmediatamente le entregó a su hija un medicamento y un vaso de agua. La niña tragó la pastilla. La familia vio el resultado con preocupación. De repente, todo su ser se iluminó, y ella empezó a hablar con voz aguda y animada. No entendieron lo que había pasado, pero la mujer abrazó fuerte a su hija, y ahora todo está bien. Xiao Jiao observó a la familia con tristeza, pensando en sus padres. De repente, se dio cuenta de que la niña se sentía mejor menos de 1 minuto después de tomar el medicamento, y concluí que podría ser la misma empresa Umbrella, elogiando a mi jefe. Mientras tanto, Meng Su estaba subiendo al piso superior. El sistema elogió su bondad por gastar 20 puntos para comprar medicinas. La tarea fue calificada como súper perfecta y se le otorgó una recompensa. Se le concedió un logro oculto y una recompensa adicional. Meng Su estaba muy satisfecho con el elogio, y decidí verter todos los puntos en el poder espiritual para poder ser siempre adecuado a los ojos de los demás. Las estadísticas ya eran bastante buenas, pero el físico y el espíritu estaban un poco atrás, y la próxima vez podría subir su agilidad al máximo. Los empleados zombies ya habían aparecido en las escaleras. Ambos eran de nivel 0. Meng Su estaba dispuesto a ayudarlos a optimizar, porque no se puede aumentar el personal durante el apocalipsis. Los dos zombies se abalanzaron sobre él, pero Meng Su le cortó la cabeza al tipo. Corrió escaleras arriba hacia la chica que saltaba. En el acto, le cortó la cabeza con un hacha. Continuó caminando mientras el cuerpo caía por las escaleras. Se oyeron golpes en la puerta cuando él subió. Meng Su sonrió, sin esperar una recepción tan grandiosa. A través de la puerta, se acercó al director Lin, tratando de ofrecerle sus servicios en optimización de personal. Subió aún más y se encontró con una multitud de zombies. Meng Su inmediatamente derribó a uno con un hacha. Cortó al segundo con un movimiento hábil. Él sonrió, cubierto de sangre de zombie. Había gente muerta a su alrededor, cuando logró clasificarlos a todos. Meng Su continuó dirigiéndose al supervisor Lin, tratando de hablar con él sobre los empleados. Al poco tiempo, el tipo estaba asomándose desde detrás de las cortinas. La habitación del fondo estaba llena de cadáveres de zombies. Se trataba de Meng Xinpeng, ex subdirector de Wangxiang. Recordó cómo había matado a los infiltrados, pero incluso quería salvar a un par de supervivientes para sus experimentos, porque ahora podía matar gente sin castigo. De repente oyó una voz afuera y miró hacia afuera, pero me quedé en shock con la sorpresa. En la calle se podían ver 2 zombies arrastrando cadáveres, y otro zombie arrastraba un banco. Era la tienda de pollo frito Wangxiang. El sistema informó la exitosa reducción de personal de la compañía Wangxiang, y ahora esta atraviesa dificultades. El sistema ofreció 3 opciones. La primera era una persecución implacable, con la intención de liquidar la empresa por completo. La segunda opción era una expansión gradual, que ofrecía la posibilidad de añadir 3 departamentos de servicio adicionales con una reducción. Y la tercera opción era una cooperación mutuamente beneficiosa, donde podría intentar iniciar negociaciones con el presidente para utilizar los recursos de la empresa. Meng Ku recordó cómo los habían tirado todos a la basura, sintiéndose un poco incómodo. Así que inmediatamente decidió elegir la primera opción, la persecución sin descanso. El sistema ofreció aprovechar su ventaja para consolidar la compañía Paz y Orden en la ciudad. Por la primera etapa de la tarea, recibió una recompensa. Decidió dar puntos a la destreza y mantener la experiencia en reserva. No quería descansar hasta tener el edificio bajo su control. El sistema anunció que Liu Xiang había llegado al lugar designado. Ahora podría utilizar la tienda para completar la tarea. Era su restaurante favorito. Xinpeng quedó impactado por lo que vio y sintió, como si se hubiera vuelto loco. Meng Su dio órdenes a Liu Xiang para eliminar a los zombies en el segundo y tercer piso, luego coordinar con el gerente Zhang y Xi Wei. Y Liu Xiong inmediatamente se apresuró a trabajar. Corrió furiosamente como un loco. Inmediatamente saltó al interior del edificio. Xinpeng notó que el zombie que estaba abajo parecía un gerente de una oficina cercana. Quería saber en qué se diferenciaba este zombie de los demás. Pasó algún tiempo. Meng Ku ya estaba caminando por un pasillo limpio y hermoso. Cuando entró, todos aplaudieron su llegada. Se inclinaron ante él
y le dieron las gracias por haber salvado a su hija. Meng Su decidió tomar su arduo trabajo como una recompensa y los convertiría en empleados permanentes por su productividad. Toda la familia le dio las gracias. Lin Peng volvió a decirle a su hija que no lo llamara tío, porque su sabiduría merece un respeto especial. Realmente lo trató como a un progenitor. Meng Su acarició la cabeza de la niña y le pidió que estudiara más para poder convertirse en el futuro de su empresa. Les dio la orden de limpiar los otros pisos también, y que Liu Xiang ya había comenzado a trabajar en la limpieza de los zombies en los pisos. Toda la familia aplaudió a su personal y a la directiva. Ya era hora de partir, porque tenía algunas cosas importantes que hacer, y pidió a todos que volvieran al trabajo. De repente, el sistema emitió una notificación inesperada sobre la muerte de Sang Tao como resultado de un accidente, y ahora tendrá que pagar una indemnización por un monto equivalente al 20 por el ingreso mensual promedio, y un pago adicional como gastos funerarios de 1.000.000 de yuanes. Los ojos de Meng Su se abrieron de par en par en estado de shock después de ver esa cantidad. Debido a la falta de un departamento legal, fue imposible apelar esta decisión. Un abogado podría reducir los pagos por despidos o infracciones. De inmediato, el sistema elogió su pago voluntario, lo cual es un gestor prudente. Se le otorgó el título de Vanguardia de la Conciencia, lo que le otorgó una recompensa. Meng Su dejó escapar un suspiro relajado cuando se dio cuenta de que todavía le quedaba algo de dinero después del pago. No podía creer que alguien se atreviera a matar a su empleado. Entonces, decidió despedir al empleado inmediatamente la próxima vez que estuviera al borde de la muerte, porque sería mucho más barato. Informó que el mejor zombie se había ido para siempre, recordándolo como un empleado trabajador. Después de todo, había estado con él desde antes de que apareciera la compañía, repartiendo folletos con Chi Wei en las calles, y ahora estaba muerto y estallaba de dolor. Golpeó la pared con el puño, queriendo encontrar al culpable. Meng Su dio órdenes para que todos asaran 2 bolsas de nuggets y les ordenó no probar ni un solo bocado. Dijo que salía en un viaje de negocios con el departamento de limpieza sanitaria y le ordenaron no ir a otros pisos peligrosos. Ahora iba a salir de cacería para destruir al asesino e inmediatamente decidió invertir puntos en destreza. El sistema aumentó la agilidad casi hasta el límite de las capacidades humanas. Los zombies caminaban por la calle. Meng Su y su pandilla aparecieron frente a ellos. Inmediatamente dio orden a sus zombies de que le abrieran paso. Liu Shan cargó primero, lanzando golpes, y golpeó al zombie en la cara. Comenzó a dispersar a toda la multitud de zombies. Mientras tanto, Xin Peng examinó cuidadosamente el cuerpo de Sang Tao. No vio nada especial en sus restos, y no entendía por qué arrastraba cadáveres en aquel entonces. De repente, alguien llamó a la puerta. Xin Peng no esperaba que alguien llamara a la puerta principal. Se asomó por detrás de la cortina. Una multitud de zombies muertos yacía bajo la ventana. No podía creer que todos estuvieran muertos. Noté que había una persona viva parada junto a la puerta. Fue Meng Su quien lo miró con un hacha en sus manos. Inmediatamente, reconoció a la persona que controlaba al zombie, temiendo haberlo notado. Meng Su no podía creer que su colega hubiera sido asesinado por otra persona, pero no sabía si podía matar a una persona por el bien de algún zombie. Él seguía tocando para hablar con él. Xin Peng ahora no tenía ninguna duda de que era un ser humano. Él sonrió, sabiendo que de todos modos no había elección. Entonces, Xin Peng le abrió la puerta, disculpándose inmediatamente por su cautela. Se presentó como el supervisor adjunto del turno de noche de Wang Xiang. Meng Su supo inmediatamente que era un verdadero bastardo, pero aún así se presentó en respuesta. Le sorprendió la coincidencia de que compartieran el mismo apellido, lo que sugiere que podrían estar relacionados en alguna generación. Meng Su estuvo de acuerdo con sus palabras con una sonrisa. El sistema sugirió utilizar la habilidad leer personas para obtener información sobre un nuevo amigo. He Xin Peng es un ejecutivo corporativo de tercer nivel y un asesino psicópata de profesión. Él consideró que la calle no era segura y sugirió que entráramos y habláramos. Meng Su estuvo de acuerdo con una sonrisa y de repente dio una patada. Le dio a Xin Peng justo en la espalda. Debido a esto, el chico cayó al suelo y puso el pie sobre él, dándose cuenta de que era él quien había matado a su empleado. Meng Ku se dio cuenta de que todas las personas que habían muerto y el señor Liu habían sido asesinados por él. No pudo decir nada mientras Meng Su estaba parado en su cara. Por lo tanto, Meng Su inmediatamente le dio una patada en la espalda, porque no era digno de llevar su apellido. Xin Peng intentó justificarse, fingiendo que fue en defensa propia,
y ofreciéndose a convertirse en su esclavo. Meng Xule dio derecho a guardar silencio, pero cada palabra sería la última. Xin Peng estaba de rodillas, implorando clemencia. Entonces decidió perdonar su error, ofreciéndose a luchar por su vida con su súbdito. Liu Shang estaba de pie frente a la puerta. Xin Peng se arrodilló justo frente a él. Hasta ahora, Meng Shu ha dado órdenes a Qi Wei para que recoja la fruta. Xin Peng miró al loco Liu Xiang con miedo en sus ojos. Mientras tanto, Meng Qiu se llevaba la fruta. El sistema lo había insultado por tomar medidas tan duras y golpear a Xin Peng, y ahora se enfurecería violentamente, lo que haría que su afecto se redujera en 100 puntos. El sistema comenzó a insistir en crear un departamento legal. Por lo tanto, activé la tarea para que encontrara al menos 3 abogados, y al menos uno debía tener el 5º nivel. Después de eso, estaría exento de multas y de una indemnización reducida. Meng Qiu reflexionó y se dio cuenta de que realmente necesitaba el departamento legal. De repente, recordó al abogado Zhang Wan, quien era el mejor candidato. Le ordenó a Qi Wei que terminara la fruta y moviera el agua embotellada. Pero ella no respondió, así que él se dio la vuelta. De repente, su rostro estaba más limpio y más hermoso. Meng Qiu no sabía si lo estaba imaginando o no, como si se hubiera vuelto más bonita. Resultó que había subido de nivel al nivel 1. Meng Qiu tenía la sensación de que no estaba haciendo nada, pero el aumento de nivel seguía siendo una buena noticia. Liu Xiang gruñó con dureza, lo que demostró su opinión opuesta. Xin Peng también era un zombie ahora, y gruñían al unísono, pero su afecto era menos 100 puntos. A Meng Qiu le faltaba un perro, así que lo llamó al trabajo. Ahora lo ha nombrado vigilante del departamento de seguridad de su empresa. Le ordenó que subiera las escaleras. Meng Qiu regresó a la oficina. Xiao Jiao lo saludó y le dijo que habían terminado de hacer nuggets. Todos lo estaban haciendo juntos, y Xiao Jiao estaba esperando que él elogiara al departamento. Meng Qiu inmediatamente elogió su trabajo. De repente, Lin Peng se aclaró la garganta, recordándole algo. Xiao Jiao recordó la muerte de Zhang Tao, lamentándolo, y decidió expresar un poco sus sentimientos en memoria de su colega. La niña le entregó las grullas de papel que habían hecho. Meng Xule dio unas palmaditas en la cabeza y le explicó que ya se había vengado del hermano Zhang y había contratado a un nuevo empleado que no vendría aquí. La esposa estaba encantada con su marido, que supo adivinar el regalo para el jefe, por lo que a la gerencia le gustaría. Lin Peng creía que el jefe era completamente adecuado y que se había adelantado a su tiempo. Meng Xule pidió que movieran el agua y la fruta desde abajo. Prometió que Liu Xiang no los atacaría y decidió enviar mensajes a Zhang Tao a través de sus grúas. Les permitió tomar 5 pepitas cada uno, cuyo costo sería descontado de sus cheques de pago. Luego, estaba a punto de irse y le ordenó a Xiao Jiao que lo siguiera con las pepitas. Llegaron a las escaleras y oyeron un gruñido. Xiao Jiao se aferró a su brazo, preocupada. Me sorprendí instantáneamente. Meng Xule pidió que preparara un contrato simple para contratar al abogado de Zhang en su departamento legal. Xiao Jiao no podía creer que el mismo abogado se hubiera convertido en un zombie. Meng Qiu solo quería ocuparse de los asuntos legales de la empresa. En la oficina estaban lavando los pisos. Era la familia la que estaba mirando a Xiao Jiao. Lin Peng notó que había estado en las nubes desde su regreso, como si algo grave hubiera sucedido allí. Xiao Jiao todavía no podía acostumbrarse a la rareza de Meng Qiu. En ese momento apareció en la oficina y aplaudió. Le demostró a su nuevo empleado, el abogado Zhang, que les ayudaría a resolver problemas legales. Le dieron unas palmaditas, mientras él miraba a hurtadillas desde la esquina con disgusto. Meng Qiu sugirió que trabajaran juntos por el bien de la empresa. Lo elogió por aceptar voluntariamente una reducción salarial, siendo ahora el empleado más ejemplar a su juicio. Además, ahora puede reducir sus pagos. Al terminar la presentación del abogado Zhang, ordenó a todos que bajaran al estacionamiento subterráneo a recoger la fruta. Decidió recoger las manzanas temprano, ya que no era seguro dejarlas en la tienda. Un autobús venía por la calle oscura. Dentro había soldados y mucha gente que lloraba. Wen Guan, el vicerrector de la universidad, se alegró de que el ejército hubiera acudido a rescatarlos. De lo contrario, no habrían sobrevivido. Miró a todos los supervivientes desde atrás, sin comprender cómo las cosas habían podido convertirse en tal infierno. Detrás de él se sentaba Chen Bing, estudiante de 2º año de su departamento, quien recientemente había asistido a su conferencia, maravillándose de sus conocimientos de arquitectura. Wen Yuan no lo había visto antes. Chen Bing dijo que vivía no lejos de aquí. Se dieron la mano y Wen Yuan no entendió.
De repente, los ojos del tipo se inyectaron en sangre y confesó que lo estaba buscando. En ese momento, bruscamente torció su brazo, lo que le hizo gritar de dolor. Uno de los soldados escuchó el alboroto y se levantó para comprobarlo. Chen Bing recordó cómo murió Ding Zhao, sin entender por qué no se quedó en casa. Querían destruirlo, pues con su conocimiento, su plan para limpiar el mundo sería difícil de implementar. El soldado se estaba acercando. Comenzaron a rodear a Chen Bing, pero él empujó con fuerza a uno de ellos. El segundo soldado le apuntó con su rifle. Comenzó a disparar una serie de balas contra Chen Bing, que huía. Todas las balas impactaron en su espalda, atravesándola y haciéndole tambalearse un poco. Pero aún así seguí adelante y gané velocidad. Para entonces ya había alcanzado al conductor, quien lo había notado. De repente, Chen Bing agitó su puño mientras sus ojos ardían de un rojo brillante y golpeó al conductor en la cara, provocando que se golpeara la cabeza contra el vidrio, rompiéndolo. Los soldados continuaron disparando a Chen Bing desde atrás. Ahora estaba siendo golpeado en todas las partes de su cuerpo, lo que lo detuvo. De repente, el conductor giró el volante bruscamente hacia la derecha. Por eso el autobús se salió de la carretera y voló. Los soldados fueron arrojados del autobús directamente por la ventana. El autobús cayó de lado, quedando tendido sobre el asfalto. La mano de Chen Bing apareció desde la ventana rota. Salió como si no hubiera recibido ninguna herida. Uno de los soldados también logró salir por la ventana, y Chen Bing lo notó inmediatamente. El soldado quiso destruirlo y empezó a disparar. Después de todo, el comandante dio la orden de destruir inmediatamente el objetivo si era detectado. Por lo tanto, lo cubrió con una serie de balas, lo que provocó que volara. Chen Bing cayó del autobús al suelo como si estuviera muerto, y el soldado exhaló un suspiro de alivio. Pero Chen Bing no murió y se levantó lentamente del suelo. El soldado estaba en shock y no lo podía creer. Chen Bing se puso de pie y quiso correr cuando llegara el resto de los soldados. Comenzaron a disparar sin parar en su dirección, pero el monstruo corrió a través de los disparos como si no le importara. Los soldados no entendieron qué era lo que pasaba cuando Chen Bing apuñaló al soldado con una mano. Mientras otro soldado disparaba contra Chen Bing, Wen Yuan logró salir del autobús, pero le volaron el brazo. Vio toda la escena y comenzó a temblar de miedo. Salté del autobús inmediatamente. Bajo este disfraz logró escapar. Mientras tanto, en el comité de autodefensa, en la oficina del director general, el director sabía que había otra pandilla de bastardos que se hacían llamar los elegidos. No entendían quién era ese maestro. Recibieron el último informe de que soldados y autobuses de la Universidad de Arquitectura fueron destruidos. Se confirmó la muerte del decano Zhao Tingyi y se reportó la desaparición del vicepresidente Wen Yuan. Este no fue el primer ataque, con soldados desapareciendo, líneas colapsando y zombies apareciendo de la nada. Según el comité de autodefensa, lograron capturar a uno de ellos. El hombre capturado afirmó que el apocalipsis es una prueba impuesta al hombrecito por el Señor, y solo quienes la superen serán considerados personas nuevas. Golpeó la mesa con rabia, sabiendo que era una secta de algún tipo. Estos monstruos parecían personas comunes y corrientes, pero no podían negarse a aceptar supervivientes. Sus fuerzas estaban mermadas, no había red ni comunicación, y las armas eran inútiles contra ellos. Además, el nivel de infección entre militares y policías era demasiado alto al inicio del brote del virus. Ordenó una evacuación de emergencia y se retiró a otra ciudad. Decidió abandonar las aldeas de Taoyuan y Mingjia. En este punto, solo podían actuar según el plan y esperar lo mejor. La noche ya había caído. El sistema lo felicitó por completar la tarea, obteniendo una calificación absolutamente perfecta. No esperaba que los clientes le dieran automáticamente una crítica positiva. De repente, recordó la crítica negativa durante la venta de nuggets de pollo. Todos sintieron de inmediato un aura asesina. Sabía que no podría lograr sus objetivos si se quedaba de brazos cruzados. Aún le faltan 2 abogados y el presidente de Wanxiang no aparece, así que tendrá que salir a trabajar en el campo. De repente, Xiaoyao notó su mirada sobre ella, sintiendo que podría estar interesado en ella. En ese momento, Meng Su le dio la orden de preparar el acta de la reunión porque mañana partiría en misión. Había salchichas fritas en la mesa. Meng Su dirigió la reunión y mostró el nuevo cronograma de trabajo sobre el proyecto de producción conjunta chino-estadounidense. Ahora la jornada laboral
Comenzaba a las 8 de la mañana, hora del este de Asia, y terminaba a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Xiaoyao se dio cuenta de que era un verdadero capitalista. Quería organizar una votación democrática para que los que estuvieran de acuerdo con su idea permanecieran en silencio. Xiaoyao levantó la mano para protestar, ya que solo 3 de ellos eran humanos. Meng Shu decidió degradarla al puesto de líder del equipo interino, pero no había forma de bajarle el salario. Ella no entendía por qué, pero lo hizo para su crecimiento. Xiaoxiao estaba molesto y sentía una pizca de engaño. Iba a partir mañana por la mañana y asignó la seguridad a Shi Wei y al abogado Zhang. Para los demás, la tarea seguía siendo la misma: recoger agua y secar fruta. La mujer consideraba al director un verdadero ejemplo. Lin Peng coincidió con ella y anotó cada palabra en un cuaderno. Xiaojiao no podía creer cómo podían ser tan adulados, siendo plancton de oficina. La reunión terminó y tuvieron que volver al trabajo. El sistema informó que había acumulado 14 puntos de experiencia. Invirtió todo en la profesión de vendedor y elevó el nivel. Cada vez le costaba más subir de nivel, pero él creía en sí mismo. Llegó la mañana siguiente. Él ya estaba en una nueva misión de campo. La niña le hizo una nueva grulla de papel, deseándole un buen viaje. Él le dio una palmadita en la cabeza y le pidió que regresara al edificio. Meng Shu ordenó a Xiaojiao que se hiciera cargo de la educación de los niños como nuevo jefe del departamento del grupo educativo. La niña no quería ir a la escuela ni siquiera en el fin del mundo. Pero Meng Shu insistió en continuar las clases hasta que el universo explotara. Se subió al coche, iba a comprobar la situación en la zona segura, y todo el personal le deseó buen viaje. También iba a contratar abogados del bufete Dashen. También pensó en la villa de Wang Wusang de Wanxiang, queriendo registrarla. Meng Shu estaba encantado con su genio, pero de repente algo lo detuvo. Accidentalmente chocó con un zombi en la carretera. Debido al impacto, la placa y el sello quedaron rotos. Meng Shu estaba enojado, porque un zombi se atrevió a estrellar su auto, así que pisó el pedal del acelerador. Y golpea a los zombis a toda velocidad. El zombi volvió a la carretera. No entendía por qué era tan tenaz, así que decidió mirarlo con la habilidad de leer a la gente. Era un zombi mutante de nivel 1. Meng Shu no esperaba encontrarse con otro zombi mutante. Lo golpeó con un hacha, explicándole que no trabajaba en un taxi. Y luego le volví a golpear en el brazo. Por eso le corté el brazo. Luego otro puñetazo desde el otro lado. Llamó a su abogado, quien no lo consideró una violación de la ley. Y entonces decidió tomarle algunos cristales para pagar la deuda, ya que el zombi no tenía dinero. Pero mientras estaba sentado sobre los restos, oyó pasos detrás de él. Meng Shu reconoció a la niña Yang Xiaqiu, que se había convertido en un zombi. Ella tampoco esperaba encontrarse con él. A Meng Shu le gustó su buena apariencia y le pidió que se lavara para trabajar para él. El cráneo del mutante era increíblemente fuerte, incluso más genial que el del último mutante. Sacó un cristal amarillo del limo. Era un pequeño cristal de evolución que te daba la posibilidad de ganar un punto en tu físico, pero también la posibilidad de convertirte en un zombi. Meng Shu estaba absolutamente seguro de que no correría tal riesgo. Yang Xiaqiu estaba de pie junto a él, mirándolo. Meng Shu preguntó cuál era la diferencia entre los ojos grises y rojos de un zombi. Los zombis normales tenían ojos grises, pero los mutantes tenían 2 colores a la vez. Se dio cuenta de que la chica estaba muy sucia. Entonces compré una botella de agua en la tienda y lo tuve en mis manos. Inmediatamente comenzó a limpiar a la niña de la suciedad para que no estropeara la imagen de su empresa. Entonces decidió cambiarle la ropa porque no encajaba con su estatus. Y se sonrojó, por falta de principios. El sistema advirtió de inmediato que desnudar a una chica sin su consentimiento puede considerarse acoso. Le decepcionó que el sistema interfiriera en el momento más interesante, porque el silencio es señal de consentimiento. El sistema le recordó que nada de esto es consentimiento. Meng Shu recordó que simplemente estaba ayudando a su subordinado a cambiarse de ropa, y el sistema reflexionó. Se dirigieron a las tiendas de ropa abandonadas. Él comenzó a ofrecerle ropa para que ella pudiera cuidar su apariencia. Xiaqiu gruñó interrogativamente. Meng Shu consideró que la ropa era decente sin saberlo. El sistema le dio una recompensa por completar el logro oculto caballero. Fue una sorpresa muy agradable. De repente, en la calle se oyeron gritos de auxilio, pero nadie pudo ser salvado. Meng Shu recordó que había una universidad de medicina cerca y que los estudiantes de medicina vivos podrían ser útiles, por lo que decidió ir allí. Un ruido agudo comenzó afuera de la ventana y los zombis comenzaron a correr por la calle.
Una multitud enorme corrió en una dirección. Resultó que en la plaza había varios supervivientes que se defendían de la multitud. No fueron mordidos hasta la muerte, sino asesinados por humanos, de lo que rápidamente se arrepintieron, porque los gritos atrajeron a los muertos. Mensule ordenó a Shakyu que la esperara en el lugar. Se acercó lentamente a uno de los chicos. Él blandió el hacha, pero no golpeó a un sobreviviente, sino a un zombi que se encontraba cerca. Se unió a sus filas, ayudándoles a lidiar con la multitud. Después de un tiempo, pudieron derrotar a todos. Estaban seguros de ser los elegidos, pero aún así fueron atacados por zombis. El hombre afirmó que por eso los atacaron. Finalmente, se dieron cuenta del recién llegado. Menchu revisó sus estadísticas. Uno de ellos era un humano genéticamente mejorado. El otro, un asesino en serie / caníbal. Se hizo pasar por el elegido y acudió por orden del amo, ofreciendo inmediatamente salchichas fritas a bajo precio. El hombre no le creyó, pero Meng Su afirmó lo contrario. De repente, Meng Su tomó un hacha y le cortó la garganta a uno de ellos. El chico no esperaba esto. No entendía por qué lo hizo. Pero según él, fue una petición de Vladika. En aquel entonces, creía que Meng Su también era el elegido. En ese momento, Meng Su comenzó a insultarlo a él y a su madre. El chico no esperaba esto en absoluto. Entonces intenté atacarlo, pero Meng Su lo golpeó primero y le cortó el brazo. El niño gritó de dolor, queriendo vengarse de él. Inmediatamente saltó hacia atrás. Después de aterrizar, corrí hacia él otra vez. Meisu llamó a Shakyu para bloquear su camino. No esperaba ver zombies aquí, y se dio cuenta de que realmente podía controlarlos. De repente, sintió que el hacha estaba manchada de veneno y comenzó a entrar en su cuerpo. Shakyu miró al hombre moribundo con desconcierto. Sus ojos se llenaron de sangre, y en un momento dado, se volvieron completamente negros. Se puso de pie y se convirtió en un monstruo, y de inmediato corrió hacia Shakyu. Ella sonrió salvajemente y lo miró. Otro hombre estaba sentado allí temblando de miedo, mientras Meng Su quería saber la ubicación de su base, y le ofrecía salchichas fritas si tenía hambre. El tipo explicó que la base estaba en Hongxi, en el restaurante Big Bone. Se metió 4 salchichas en la boca a la vez, pero el chico no tenía suficiente dinero, así que pidió que lo dejaran de hacer. Menku tenía principios y debía brindar un servicio completo si comían la comida. El niño suspiró aliviado. En el siguiente instante, con un movimiento brusco, insertó los palillos en la boca del hombre, haciendo que la atravesaran por completo. Meng Su estaba dispuesto a atenderlo personalmente y le pidió su calificación de servicio. Una lágrima rodó por el rostro del niño. Meng Su se erguía orgulloso sobre él, observándolo. El sistema ha actualizado el logro modelo a seguir en el sector servicios. Meng Su examinó sus armas y encontró machetes, huesos y una cuchilla. Decidió recogerlos para sus empleados zombies para hacerlos parecer intimidantes. Luego emprendió el regreso, pero miré a la vuelta de la esquina. Y para su sorpresa, notó que Shakyu estaba satisfecha sosteniendo el cristal rojo en sus manos después de matar al tipo. Era un cristal de evolución junior. De repente, se metió el cristal en la boca, lo que hizo enojar a Meng Su y le ordenó que lo escupiera. Shakyu comenzó a huir abruptamente, y Meng Su estaba tratando de alcanzarla. Le estaba ordenando que se detuviera como un director, prometiéndole más cristales en el futuro. La niña se detuvo lentamente, y Meng Su estaba tratando de recuperar el aliento. Le decepcionó que ni siquiera pudiera responder a su orden, pero notó que los zombies tenían formas de evolucionar. Iba a comprobar qué pasaría si un zombi normal se comía el cristal en el futuro.